En 1992, Nirvana ya tenía un reconocimiento en el ambiente musical. Apenas un año antes, Nevermind había convertido a 3 músicos en un fenómeno mundial. Smell Like Teen Spirit sonaba constantemente en MTV, las ventas del álbum no dejaban de crecer y Kurt Cobain se había transformado en el rostro de toda una generación. Para la mayoría del público, esa era la historia de Nirvana, pero había un problema, porque Nevermind no era el comienzo de la banda. Antes de los estadios, antes de la fama y antes de las portadas de revistas, existía otro Nirvana. Uno más desordenado, más experimental y mucho más difícil de clasificar, y gran parte de esa historia permanecía oculta. A comienzos de 1992, Jonathan Pontman, fundador del sello Sub Pop, se puso en contacto con Gary Gersh, quien había llevado a Nirvana a DGC Records. Sub Pop todavía conservaba varias grabaciones inéditas de los primeros años de la banda. En circunstancias normales, aquellas cintas habrían sido simplemente material de archivo, pero después del éxito de Nevermind, cualquier grabación relacionada con Nirvana tenía un enorme valor comercial. Mientras tanto, entre los fanáticos más dedicados, ya circulaban copias de baja calidad de demos, sesiones de radio y canciones difíciles de encontrar. La historia temprana de la banda estaba dispersa por todas partes y Nirvana tenía dos opciones: dejar que otros organizaran ese material por ellos o tomar el control de su propio pasado. Así comenzó el proyecto que terminaría convirtiéndose en Incesticide. Curiosamente, la banda había tenido la idea de sacar el disco con Sub Pop y llamarlo Cash Cow, literalmente es como vaca de efectivo. Una forma bastante irónica de reconocer que el álbum generaría dinero aprovechando el enorme interés que existía por cualquier cosa relacionada con Nirvana. Pero Sub Pop no pudo con la distribución que proyectaba Geffen, entonces le vendieron todo el catálogo de canciones por un número de 6 cifras y una condición: la banda tendría control creativo sobre el lanzamiento, y para Kurt Cobain eso era especialmente importante. De hecho, una de las razones por las que aceptó el proyecto fue porque tendría control total sobre la presentación artística del álbum. El proyecto terminó convirtiéndose en algo más interesante que una simple recopilación. Lo que apareció a finales de 1992 fue un disco extraño. No era un álbum de estudio, no era un directo y tampoco un recopilatorio tradicional de grandes éxitos. Era una colección de fragmentos de distintas épocas de Nirvana, canciones grabadas con diferentes formaciones, sesiones para la BBC, caras B, versiones alternativas, demos, incluso grabaciones realizadas antes de que Dave Grohl se incorporara definitivamente a la banda. Por eso, Incesticide incluye interpretaciones de 4 bateristas distintos: Chad Channing, Dan Peters, Dave Grover y Dave Grohl. Escucharlo era como recorrer distintas etapas de la evolución de Nirvana en un único disco. Algunas canciones mostraban el lado más punk y agresivo del grupo. Temas como Dive, Stain o Downer conservaban la energía caótica de sus primeros años. Otras piezas revelaban una faceta mucho más extraña y experimental. Canciones como Hairspray Queen, Beeswax o Mexican Seafood de finales de los años 80. También estaban las canciones que anticiparon el talento que más tarde haría famosa la banda. Sliver, Being a Son o Aneurysm mostraban a un Kurt Cobain capaz de combinar ruido, intensidad y melodías memorables como pocos compositores de su generación. El álbum también dejaba ver algunas de las influencias musicales más importantes de la banda. Entre sus canciones aparecían versiones de grupos admirados por Cobain, como The Baselines y Devo, algunos que ayudaba a entender mejor de dónde provenía realmente el sonido de Nirvana. Pero quizá uno de los aspectos más interesantes de Incesticide no estaba en la música, sino en su presentación. La portada fue pintada por el propio Kurt Cobain y en los créditos apareció utilizando el nombre Kurt Cobain, una broma que había utilizado en distintas ocasiones. Aquella decisión reforzaba la sensación de que el álbum era algo personal, una mirada hacia el pasado realizada por la propia banda. Pero el detalle más recordado apareció dentro del libreto. Allí Cobain escribió un mensaje dirigido a los seguidores del grupo. No habló de ventas, no habló de fama, ni siquiera habló de música. En cambio, aprovechó el espacio para condenar abiertamente el racismo, la homofobia y la misoginia con el siguiente mensaje: si alguno de ustedes odia a los homosexuales, a las personas de color o a las mujeres, por favor, háganos este favor, déjenos en paz. No vengan a nuestros conciertos ni compren nuestros discos. Era una declaración de principios.
un recordatorio de los valores que la banda quería representar en un momento en que millones de personas comenzaban a prestar atención a cada una de sus palabras. Lo curioso es que Geffen prácticamente no promocionó el álbum. Existía el temor de saturar al público. Después de todo, Nevermind seguía vendiéndose masivamente y la banda había publicado varios sencillos durante los meses anteriores, pero In-66 funcionó igualmente. Debutó en las listas, vendió cientos de miles de copias en pocas semanas y terminó obteniendo certificaciones de platino. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de los números, porque mientras Nevermind captura el momento en que Nirvana conquistó el mundo, In-66 captura algo diferente. Captura a la banda antes de que eso ocurriera. Es una fotografía incompleta, a veces caótica, por momentos contradictoria, pero precisamente por eso resulta tan fascinante. Porque entre demos, caras B, sesiones de radio y grabaciones olvidadas, In-66 permite escuchar a Nirvana cuando todavía estaba buscando su identidad. Y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo una de las piezas más interesantes de toda su discografía. No porque reúne sus canciones más famosas, sino porque conserva algo mucho más difícil de encontrar: el sonido de una banda antes de convertirse en leyenda.